La oficina de Elena Vargas era tan impoluta como ella misma. Paredes de un blanco inmaculado, un escritorio de caoba reluciente y un silencio sepulcral, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Me senté frente a ella, con la caja de mi abuela todavía en mis manos, mi corazón latiendo fuerte. Elena, con su cabello oscuro recogido y sus gafas de montura fina, me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Señor Ramírez», empezó, su voz baja y controlada. Su abuela, la señora Dolores Méndez, confió mucho en mí. Me pidió que me asegurara de que usted escuchara esto, solo usted. Sacó un reproductor de audio antiguo, de esos que usaban cassettes, y me pidió la caja. Con manos temblorosas la abrí. Dentro, sobre un forro de terciopelo, había un cassette de audio y una pequeña nota escrita a mano con la caligrafía de mi abuela. Para mi querido Frank, escucha, y no confíes en nadie. Elena insertó el cassette y presionó play. El sonido rasposo de la cinta al empezar, luego la voz de mi abuela. Su voz, que yo recordaba llena de vida, ahora sonaba frágil, quebrada. Frank, mi querido nieto, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Sé que te parecerá una locura, pero he cometido un error terrible, un error que nos ha costado todo. Ella empezó a relatar. Con una precisión dolorosa, describió cómo un hombre, un supuesto asesor de inversiones, la convenció de invertir sus ahorros, los de toda una vida, en un esquema fraudulento. Habló de promesas de retornos imposibles, de reuniones en cafés elegantes, de documentos falsos. Y luego, el golpe. La voz de mi abuela se quebró. Dijo que había perdido $487,234. No un poco de dinero, Frank, casi $500,000 que ella había ahorrado con tanto sacrificio. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era una suma astronómica para mi abuela, y para mí también. ¿Te puedes imaginar perder así el fruto de tu vida? ¿Has this ever happened to you? Leave it in the comments. La grabación continuó, y mi abuela empezó a hablar de sus miedos, de su vergüenza, de cómo había confiado. Y luego, el segundo golpe, el que me dejó sin aliento. Mencionó a una persona, a quien le había confesado todo. Mi abuela susurró un nombre, con un tono de traición y desesperación. Mario, Mario García. Pensé que era mi amigo. Le conté todo, todo, Frank, y él solo se reía. Elena detuvo la grabación, me miró con compasión. Frank, dijo con voz suave, lamento mucho que tengas que escuchar esto así, pero hay más. No entendía. ¿Más? ¿Qué más podía haber? Mi abuela había sido estafada, su dinero desaparecido, ¿y un tal Mario García era el traidor? Elena tomó un respiro profundo. Sé lo que sientes, Frank, créeme. Su voz se hizo más personal, menos de abogada. Mis padres, mis propios padres, fueron víctimas del mismo hombre, Mario García. Invirtieron $150,000 de sus ahorros de jubilación en una de sus oportunidades. Perdieron cada centavo. Los destrozó. Ellos pensaban que Mario era un tipo de la iglesia, alguien de confianza, que les daba consejos de inversión. Hablamos de esto, incluso después de lo de tu abuela cuando me contactó. Ella estaba desesperada, quería desenmascararlo, prometimos que lo haríamos. Ella se levantó, fue a un archivador y regresó con una carpeta llena de documentos. Sacó una fotografía. Era una foto de mi abuela con un hombre sonriente, con un bigote cuidado y unos ojos que ahora me parecían fríos. Era Mario García, alias El Padrino. Un supuesto buen amigo de la familia, alguien que siempre aparecía en las fiestas importantes, con una sonrisa encantadora y regalos caros para los niños. Mi abuela lo llamaba su padrino de la buena suerte. Siempre me pareció un poco demasiado amable, ¿sabes? Unas vibras extrañas. Pero nunca imaginé esto. Mario el Padrino García, dijo Elena señalando la foto, es un lobo con piel de cordero, Frank. Y no solo se llevó el dinero de tu abuela y el de mis padres, esto era solo la punta del iceberg.
Elena desplegó una especie de mapa mental en su mesa de reuniones. Había al menos 5 nombres más, con fotos adjuntas. «Esta es Isabel Torres», dijo, señalando a una señora mayor con una sonrisa amable. 78 años, profesora jubilada. Perdió $95,000 de su pensión. Aquí está Ricardo Ricky Soto, 34 años, dueño de una pequeña cafetería. Toda su inversión inicial, $200,000, desapareció. Y Carmen Flores, 52 años, madre soltera, $70,000 que tenía guardados para la universidad de sus hijos. Todos ellos víctimas de Mario García, con el mismo modus operandi. Era la misma historia una y otra vez. El día siguiente, a las 7 p.m., nos reunimos en la parte trasera de la cafetería de Ricky. El lugar estaba cerrado al público, solo éramos nosotros. Había 5 de nosotros sentados allí, alrededor de una mesa pequeña, la luz tenue de una lámpara de pie creando largas sombras. Elena, Ricky, Isabel, Carmen y yo, todos con la misma mirada de dolor y rabia. Era como una hermandad instantánea, ¿sabes? Un vínculo forjado en la injusticia. «No podemos dejar que se salga con la suya», dijo Ricky, su voz llena de indignación. «Mi cafetería casi quiebra. Tuve que pedir un préstamo a mi primo. No puedo permitir que este tipo siga haciendo esto». Isabel, con la voz temblorosa pero firme, añadió: «Ese dinero era para mis nietos, para su futuro. No puedo quedarme de brazos cruzados». Nos miramos. Había una determinación silenciosa en el aire. La policía, nos dijo Elena, ya tenía un caso abierto, pero avanzaba lentamente. Mario era escurridizo, siempre un paso por delante. Lo que haríamos sería nuestro secreto, nuestra justicia. What would you do? Would you go to the police or take justice into your own hands? La magnitud de la estafa de Mario García era espantosa. Elena había logrado reunir datos que apuntaban a una red mucho más grande, no solo un estafador solitario. Hablaba de millones de dólares, de inversiones fantasma en bienes raíces en México y Centroamérica, de empresas fachada en las Islas Caimán. No era solo el dinero de mi abuela, o de Elena, o de los demás. La suma total de los daños confirmados superaba los $5.3 millones. Mi cabeza daba vueltas. Este hombre no era un simple ladrón, era el cerebro de una operación criminal elaborada, lavando dinero, moviendo activos y destruyendo vidas a su paso. Sentí una furia fría, una determinación que nunca creí tener. El Frank contador, el hombre que solo se preocupaba por las facturas y la hipoteca, había muerto. En su lugar, había un hombre con un único objetivo: hacer pagar a Mario García. El plan que ideamos era arriesgado, pero cada uno aportaba algo único. Tenía 3 fases claras. La primera fase era reunir pruebas irrefutables. Ricky, que era un genio de la informática, se encargaría de buscar cualquier rastro digital, correos electrónicos, transacciones, cualquier cosa que pudiera vincular a Mario directamente con las empresas fachadas. Isabel, con su red de contactos de toda la vida en la comunidad, intentaría sonzar información de manera discreta. Yo, con mi experiencia en contabilidad, analizaría cada documento financiero que Elena había podido conseguir, buscando inconsistencias o patrones. La segunda fase era la infiltración. Carmen, con su carisma natural y su apariencia inofensiva, se ofrecería como voluntaria en una de las organizaciones benéficas donde Mario García era un donante prominente. Necesitábamos acercarse a él, entender sus movimientos, sus contactos, sus rutinas. La tercera fase sería la confrontación y la exposición. Una vez tuviéramos pruebas sólidas y un conocimiento profundo de su operación, lo arrinconaríamos. No solo queríamos el dinero de vuelta, queríamos que cayera, que su imperio se desmoronara. El primer paso de la primera fase fue intentar acceder a un servidor que Ricky había identificado como posible repositorio de información sobre las empresas offshore de Mario. Lo hizo desde su casa una noche a las 2 de la mañana. Me llamó, con la voz entrecortada, diciendo que había encontrado un firewall increíblemente complejo. Por un momento creímos que estábamos atascados, que no podríamos pasar. Mi corazón se hundió.
Pero Ricky es un tipo terco, ¿sabes? Pasó otras 3 horas, sudando, murmurando frente a la pantalla y finalmente, con un grito de victoria, logró acceder a una carpeta llena de archivos encriptados. No era la base de datos que esperábamos, pero era un avance. Era un pequeño triunfo en medio de la oscuridad. Where are you listening from? Write your state or city. La hora había llegado. Carmen nos había avisado que Mario García tenía una reserva a la 1 p.m. en The Grand Bistro, un restaurante elegante en el centro de Dallas, de esos donde la gente de negocios cierra tratos. Elena había coordinado todo con las autoridades. Ricky y Carmen nos esperaban en un coche discreto al otro lado de la calle. Isabel y yo, los encargados de la confrontación directa, entramos. Mario estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con su traje impecable y esa sonrisa falsa que yo ahora detestaba. Parecía estar repasando unos documentos. Tomé una respiración profunda, mi corazón golpeando contra mis costillas como un tambor de guerra. Sentía el sudor frío en las palmas de mis manos, pero esta vez no era de miedo, era de una adrenalina pura. Nos acercamos a su mesa. Mario García, ¿verdad?, dije, mi voz sorprendentemente firme. Él levantó la vista, entrecerrando los ojos, un gesto de fastidio. ¿Se les ofrece algo? Su tono era cortante, pero no me reconocía. Me llamo Frank Ramírez, dije, y noté un ligero cambio en su expresión. Sus ojos se abrieron un poco más. Ah, el nieto de Dolores. ¡Qué sorpresa! ¿Vienes a hablar de la herencia? Lo siento, pero ese es un asunto legal. No vengo a hablar de herencia, Mario, dije, poniendo una carpeta con algunos documentos sobre la mesa frente a él, un poco más fuerte de lo necesario. Vengo a hablar de $487,234. Su sonrisa se desvaneció un poco. No sé de qué hablas, Frank. Tu abuela y yo éramos amigos. Yo solo le di algunos consejos. Consejos que le costaron casi $500,000, ¿no?, intervino Isabel, su voz llena de dolor, los ojos fijos en él. Mario la miró, un brillo de reconocimiento y luego un atisbo de preocupación. ¿Y usted quién es? No creo que este sea el lugar para discutir asuntos personales. Ella es Isabel, dije, y a ella le robaste $95,000. Mario se puso rígido, miró a su alrededor como si buscara una salida. Esto es un malentendido, yo soy un hombre honesto, un filántropo. ¿Honesto? ¿Filántropo? Me reí, una risa amarga, como cuando convenciste a los padres de Elena Vargas de invertir $150,000 en tu oportunidad de bienes raíces en Cancún. Su rostro palideció. Eso es una calumnia, esas inversiones son legítimas, la economía... No, Mario, lo interrumpí, mi voz subiendo de volumen, pero aún controlada. Lo que no es legítimo son tus empresas fachada, Sol del Caribe LLC en Delaware, Paraíso Tropical S.A. en Panamá y la cuenta en las Islas Caimán con el número 734-912-A56. Sus ojos se abrieron de par en par. La confianza se le estaba escurriendo como arena entre los dedos. ¿De dónde sacas esa información? Estás inventando cosas. ¿Estoy inventando cosas, Mario? ¿O estás olvidando las transferencias del 14 de marzo de 2022 por $80,000 y el 22 de julio del mismo año por $120,000 desde la cuenta de mi abuela a Sol del Caribe? Ricky tiene los registros. Mario se levantó de golpe, derribando ligeramente su silla. Esto es acoso, voy a llamar a seguridad. Puedes llamar a quien quieras, Mario, dije, manteniéndome firme. No solo tenemos los registros bancarios, tenemos los correos electrónicos, los que enviaste a tus cómplices detallando cómo gestionabas el dinero de tus inversionistas, los que Carmen Flores encontró en la computadora de tu oficina. Mencioné a Carmen, eso pareció ser un golpe bajo. Su mirada se volvió hacia Isabel y luego hacia mí, con una mezcla de ira y terror. No sé de qué estás hablando, esa mujer, esa voluntaria, es una mentirosa. No es una mentirosa, Mario, dije, sacando mi teléfono y reproduciendo un fragmento corto, apenas 10 segundos de la grabación de mi abuela. Su voz, frágil, susurrando. Mario García, pensé que era mi amigo. Le conté todo, Frank, y él solo se reía.
El sonido de la voz de mi abuela en el elegante restaurante era ensordecedor en el silencio que se había creado. Mario se quedó helado, sus ojos fijos en mi teléfono, su rostro desencajado. No, no es posible, murmuró como si viera un fantasma. Tu caída, Mario, no es por el dinero que robaste, que es mucho, 5.3 millones según nuestras cuentas, dije, mi voz ahora fría y dura. Es por la confianza que traicionaste, por las vidas que destruiste. Cállate, estás loco, gritó. Su voz temblaba, intentó abalanzarse sobre mí, pero Isabel se interpuso. En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron y 2 oficiales uniformados entraron, seguidos por Elena. Mario los vio y su expresión cambió de ira a una desesperación total. Se desplomó en su silla, su cuerpo temblaba, las manos cubriéndole la cara. Su arrogancia se había deshecho en un instante, revelando al hombre cobarde y patético que realmente era. Los oficiales se acercaron, le leyeron sus derechos y lo esposaron. Fue un momento de silencio, de una extraña satisfacción. El padrino había caído. Las consecuencias para Mario García fueron swift, como dicen. Fue acusado de fraude masivo, lavado de dinero y conspiración. El juicio fue largo, pero con las pruebas que habíamos reunido, los documentos, los testimonios, la grabación de mi abuela, los análisis forenses de Ricky, no tuvo escapatoria. Recibió una sentencia de 25 años de prisión. Sus bienes fueron incautados, y aunque no se recuperó el 100% del dinero, se logró restituir una parte significativa a las víctimas. Las noticias salieron en todos los periódicos locales, en los canales de televisión. Su reputación, la del filántropo, se hizo pedazos. Mario García ya no era un nombre respetado, sino un sinónimo de estafa y traición. Para mí, Frank, la vida nunca volvió a ser la misma, y te diré que estoy agradecido por eso. Esa experiencia me cambió de formas que no imaginaba. La monotonía de mi vida se rompió y en su lugar encontré un propósito. Ya no soy el mismo contador que se resignaba a una vida de facturas y deudas. Aprendí que soy capaz de mucho más, que tengo una fuerza interior que nunca supe que existía. Todavía siento el dolor de lo que le pasó a mi abuela y la rabia por las otras víctimas, pero ahora lo canalizo en algo constructivo. Mi relación con Sofía mejoró muchísimo. Ella me vio luchar, me vio cambiar y ahora me ve con otros ojos, con respeto. No nos hicimos ricos, por supuesto, pero la carga financiera que tenía en los hombros se alivió bastante. No todo el dinero de la abuela regresó, pero la paz que siento, eso no tiene precio. Han pasado casi 8 meses desde aquel día en The Grand Bistro. Mi vida y la de mis nuevos amigos ha tomado un rumbo diferente. Elena, con la visibilidad que obtuvo del caso, fundó una organización sin fines de lucha para ayudar a víctimas de fraudes financieros. Me uní a ella a tiempo parcial, asesorando a la gente sobre cómo protegerse. Todavía trabajo como contador, pero ahora en una pequeña firma que se especializa en casos de fraude, y me siento mucho más realizado. La oficina no está tan lejos de mi apartamento, en el 2847 Maple Street, apartamento 3B. No me he mudado, pero he redecorado, le he dado mi toque, ¿sabes? Ricky, el dueño de la cafetería El Buen Café, ha expandido su negocio. Abrió un segundo local y ahora ofrece talleres gratuitos de ciberseguridad para la comunidad. Su negocio va de maravilla. Isabel recuperó lo suficiente para asegurar la educación de sus nietos y ahora es una voz activa en los centros de la tercera edad, dando charlas sobre cómo evitar estafas. Carmen, con el dinero recuperado y la ayuda de Elena, pudo finalmente enviar a sus hijos a la universidad. Ella también es voluntaria en la organización de Elena, usando su carisma para llegar a quienes necesitan ayuda. Todos nosotros, de alguna manera, encontramos una nueva misión. Aprendimos que a veces la justicia no llega de forma fácil y que hay que luchar por ella. No es que el dolor desaparezca por completo, no. El recuerdo de lo que pasó, la traición, siempre estará ahí, como una cicatriz. Pero esa cicatriz te recuerda que eres un sobreviviente, que eres más fuerte de lo que crees. Y que, a veces, de lo peor puede salir algo bueno. Y así fue mi historia. Una historia de dolor, de rabia, pero también de justicia y de encontrar mi propia voz. Espero que mi experiencia te sirva de algo. ¿Dónde me estás escuchando? ¿Desde qué ciudad o estado? Me encantaría saberlo. Y si tú has pasado por algo similar, no dudes en compartirlo, porque juntos somos más fuertes. Yo soy Frank, y esta fue mi historia.